Seguimos en el servicio, dándole gloria a Dios. Es el momento en que los niños van a su iglesia. Los adultos nos quedamos acá, amén. A seguir adorando. ¿Sabía que cuando usted dispone su corazón a recibir, adora a Dios? ¿Sabía que cuando usted sale y va manejando está adorando a Dios? Porque todos sus actos adoran. La adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. No es un acto de cantar. Cantar es un fruto de adoración. Pero no solo las canciones son adoración. La adoración no son las canciones lentas y la alabanza las canciones rápidas. Nosotros estamos adorando todo el tiempo a Dios con nuestra actitud, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Aleluya. Y hoy vamos a continuar con este tema, el temor de Dios. Y por eso es que vamos a estar en este, gracias, me escucho mucho mejor. Y vamos a estar, yo le pido el favor que hoy tenga dominio propio. ¿En qué sentido? En que si está en este lugar y tiene ganas de ir al baño, tenga dominio propio. En serio. Porque yo se lo digo, si usted está en medio de una reunión importante, usted no va al baño. ¿Por qué? Porque usted considera, a quien considera importante, usted respeta. Y le voy a decir algo, yo no soy importante, pero la presencia de Dios sí. Y yo he aprendido a través de los años que donde se honra la presencia de Dios, escúcheme muy bien, donde se honra la presencia de Dios, Él se manifiesta. Y tristemente en la iglesia a nivel mundial hemos perdido la honra a la presencia de Dios, la reverencia ante el Señor. Y es nosotros considerar importante cuando Dios nos habla. ¿Cuántos creen que es importante que escuchemos lo que Dios tiene para decirnos? Si no fuera así, usted no hubiera venido a este lugar. En la alabanza, en la adoración le estamos dando a Dios. Y en la palabra estamos escuchando lo que Él tiene para decirnos. Y tenemos que aprender a honrar la palabra para que la palabra pueda honrarnos en nuestra vida. Y honrar es no distraernos. Está bien, vinimos a compartir unos con otros, pero primero con el Señor. Primero con Él. Después practicamos lo que aprendimos, ¿cierto? Los unos con los otros. Porque ese es el orden del mandamiento más importante. Amarás primero a quien, al Señor tu Dios, con tu alma, mente, corazón y fuerzas. Y después al prójimo como a ti mismo. Estos son los dos más grandes mandamientos. Primero a Él. Entonces yo le pido el favor que usted me acompañe en esta oración, porque en este tiempo ha venido un espíritu de estupor a tratar de robar la palabra del corazón de los hijos, a que perdamos la reverencia a cuando se predica la palabra, cuando leemos la palabra, cuando oramos. Porque cuando estamos orando, otros están hablando, otros están riendo, otros llegan. A veces llegamos a la iglesia, ¿cierto? En tiempos donde están orando y llegamos como reina en carnaval, ¿no? Echando picos para todo lado. Y se nos olvida que no es que ellos estén orando, sino a quién están orando. ¿Me comprende? Y es volver a recuperar eso. Yo sé que la gente no lo hace de mala intención, pero tenemos que volver a reeducarnos espiritualmente hablando. Volver a colocar la importancia de qué es congregarse, a qué vinimos. Como nuestros pequeños les enseñamos, es porque nos sentimos felices que ellos tengan amigos en la iglesia, pero eso no puede ser lo importante. Les dejamos que ellos tengan juegos aquí en la iglesia y está bien, pero eso no es lo importante. Lo importante son los tiempos de alabanza, lo importante son los tiempos donde ellos reciben la palabra de Dios. Y el temor de Dios se lo enseñamos nosotros, la honra y el respeto. Estamos en una generación en donde los padres no les enseñan a respetar a sus hijos, a ellos mismos, ¿cómo les van a enseñar a respetar a Dios? Pero nosotros, la iglesia, somos diferentes. Nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Sobre nosotros gobierna Dios y Él es el que determina lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Amén. Porque largura de años vamos a darle a nuestros hijos cuando nos honren como padres. Y todo les saldrá bien ¿a quiénes? A ellos, no a nosotros. ¿Me comprende? Siempre que le enseñamos los principios del reino a nuestros hijos es para bendición de ellos. Por eso vamos a estar trabajando en este tiempo, no solo establecer el temor de Dios en nuestros corazones, sino también en nuestros pequeños, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Porque si vamos nosotros a querer la presencia de Dios manifiesta en este lugar, se lo aseguro que viene un celo de parte de Dios por eso. Y hoy le he pedido al Señor que me dé gracia para enseñar lo que voy a enseñar,
pero necesito que usted me ayude con su corazón, que todos juntos construyamos este mensaje, que juntos, tanto para escuchar y para oír, para hablar, estemos nosotros dejando que el Espíritu Santo lo construya en nuestro corazón. Entonces acompáñeme en una oración. Y tal vez esta va a ser una oración temeraria. Usted sabe que hay oraciones temerarias, ¿no? Dice, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y después le digo, ¿por qué estoy atravesando por esto, Señor? Pues tú me dijiste, hijo, que era mi manera, no la tuya. Oración temeraria es dejar todo en manos de Dios, porque creemos que dejar en las manos de Dios todo nos va a ir bien y vamos a ser felices. Pero el Señor nunca nos dijo que vamos a ser felices. Búsqueme en la Biblia, en donde dice, hijo, vas a ser feliz. Yo soy tu Dios para que seas feliz. Él nos vino a ser nuestro Dios para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero también dice en la palabra muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Me comprende? Y es que vamos a encontrar nuestra felicidad y nuestro gozo, no en lo que queremos, sino en lo que Dios quiere. Eso es otra cosa muy diferente. Entonces vamos a hacer una oración temeraria. ¿Cuántos se atreven? Y digámosle que sea su manera. Padre, yo te doy gracias por cada corazón que has traído a este lugar, Señor. Por cada vida, porque no es casualidad. Si estamos en este lugar, no es que hayamos escuchado la voz de un hombre que nos invitó, sino tu Espíritu Santo atrajo nuestros corazones para hablarnos algo. Y por eso es que hoy te decimos, Señor, hazlo como tú quieras, a tu manera, Señor. Tú conoces el mejor camino y sabemos que tú no tomas atajos. Tú nos llevas por el camino que debemos caminar. Hoy te pido que me des gracia para hablar, para explicar lo que tengo que explicar. Para que no enrede con mis palabras o queriendo yo hacerlo, sino que Espíritu Santo seas tú. Y coloca gracia para que escuchemos también. Para que podamos oír lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde. Y podamos entrar en un mayor entendimiento tuyo. Porque sabemos que cuanto más te conocemos, más reverencia y honra te vamos a dar, Señor. Porque la Biblia declara que el pueblo pereció por falta de conocerte, Señor. De conocimiento tuyo, Señor. Hoy te doy gracias por los corazones en este lugar. Oramos por nuestros pequeños, Señor, para que haya una unción especial donde ellos están y que ellos aprendan de ti. Y una honra hacia ti se levante en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estructurarlo de la siguiente forma. ¿Cuántos saben qué es el tabernáculo de reunión? No muchos. En el Antiguo Testamento está el tabernáculo. Es que quedaron como... No los regañé. No hagan así como me miran como... Después decimos algo del pastor nos regaña. No. Estoy enseñando. El tabernáculo de reunión. ¿Cuántos han escuchado acerca del tabernáculo de reunión? Listo. Hoy necesitamos hablar acerca del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Cuando Dios llama al pueblo de Israel, la intención de Dios siempre que llama a alguien es tener comunión con esa persona. Y en el antiguo pacto, Dios buscó la forma para poder tener comunión con el ser humano que se había apartado de él. ¿De acuerdo? Dios llama a un hombre y establece un pueblo para él, para tener comunión con él. Y la voluntad de Dios siempre es, o el anhelo de Dios es siempre habitar en medio de su pueblo. Siempre tener comunión con nosotros. ¿Cierto? No es el Dios distante que está allá en su trono y allá están mi creación. Todos esos allá, esas hormiguitas son mi creación. No, Él quiere venir a vivir en medio nuestro y lo vemos en el antiguo pacto. Y por eso fue que Dios estableció, cuando saca al pueblo de Israel, ¿cierto? Lo saca de Egipto, Él establece un medio o enseña un medio por medio del cual podía el pueblo disfrutar la presencia de Dios en medio de ellos. Porque un Dios santo, santo, santo no puede acercarse a lo inmundo. ¿Por qué? ¿Porque lo inmundo lo contamina? No, porque donde lo santo llega destruye lo inmundo. Es diferente. No es que, ay, no, lo inmundo, no. Lo santo es lo que tiene poder. La luz destruye las tinieblas. Antes de llegar a este lugar estaba oscuro. Pero en el momento en que movimos el switch y la luz se manifestó, la oscuridad huyó. ¿Me comprende? La oscuridad no contamina la luz destruye la oscuridad. Entonces, cuando hablamos de un Dios santo, tenemos que entender que hay una forma para acercarse a Dios. Y la forma para acercarse a Dios no es como nosotros nos parece, sino como Dios dice.
Por eso es que hay algunas personas que dicen, no, yo tengo la relación con Dios a mi manera. No existe esa forma. Delante de los ojos de Dios no existe a mi manera. Es como si usted quisiera hacer una conexión eléctrica a su manera. ¿Qué le pasa si usted no sabe electricidad y se pone a hacer una conexión eléctrica a su manera y agarra y quita el switch y empieza a mover los cables? ¿Qué le pasa? Me tuesto, correcto, frito. Porque es que hay cosas que no son a tu manera, son a la manera de Dios. Y lo mismo, la presencia de Dios es a la manera de Dios. Y por eso es que Dios le muestra un modelo de cómo hacer un tabernáculo o la forma correcta de acercarse a Dios. Y para eso vamos a ver la imagen número 1 que tenemos allí, ¿cierto? Del tabernáculo. Y vamos a estudiar, yo sé que hay algunos estudiosos que han estudiado esto, no me voy a detener en la simbología perfecta, sino quiero es ir a un punto y usted va a saber cuál es el punto. Simplemente voy a explicarlo rápidamente. Pero este es el tabernáculo de reunión. El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés de cómo era que Dios iba a habitar en medio del pueblo. El tabernáculo, ellos están en el desierto y ellos habitan en carpas, ¿correcto? El tabernáculo era un tabernáculo movible, hecho también de carpas y de unas estacas. Y el tabernáculo debería estar en medio de todo el pueblo. ¿Ok? Porque siempre nosotros giramos en torno a Dios, no Dios gira en torno a nosotros. Que hoy en día nos equivocamos. Señor, aquí están mis sueños, aquí están mis anhelos, aquí esto es lo que yo quiero. Yo la quiero así, así y así, 90, 60, 90. Yo lo quiero así, yo lo quiero con dinero, con profesiones, yo lo quiero de esta forma y es que yo lo quiero y yo lo quiero. Un momento. ¿Dios está para cumplirte tus deseos y tus anhelos? ¿O no más bien nosotros fuimos rescatados, salvados, lavados con sangre y santificados para cumplir los propósitos de Dios o el propósito de Dios? Que es hacernos a su imagen. Hay algunos ya no les gusta mucho esa idea de Dios. Pero en la Biblia está escrito que es a la manera de Dios y el Señor siempre tiene que estar en el centro. Antiguamente se creía que los planetas giraban alrededor de la Tierra y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuán equivocados estábamos. Y antes de conocer al Señor pensábamos que el Señor era el Dios bombero que nos venía a solucionar los problemas, ¿no? Y que por medio de promesas Él nos ayudaba. Señor, dejo de tomar, pero por favor, que me salga este negocio, que me salga el trabajo. Dejo de fumar, dejo de hacer muchas cosas, pero Dios mío, por favor, hago la penitencia. Me voy de rodillas de aquí hasta este lugar para que me lo hagas. Voy de procesión al otro lugar con tal de que tú me hagas lo que yo necesito que tú hagas para mí. Y ese es un Dios que gira en torno al hombre. Pero la presencia de Dios es la que nos enseña que nosotros tenemos el privilegio y la honra de vivir para Dios. Amén. Yo sé que no hay mucho, hoy no va a haber muchos amenes, tranquilo, ya me mentalicé. Pero más que amén, yo necesito es que de verdad usted se sintonice en el corazón y empiece a entender la esencia de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. ¿Ok? Entonces ahí está el tabernáculo de reunión, está en medio del pueblo y tiene unos elementos claves, no los voy a tocar, solo los voy a mencionar y explicar algunas cosas y ya va a ver por qué los voy a mencionar. Y es que Dios le muestra un tabernáculo de reunión con diferentes especificaciones y elementos. ¿A quién? A Moisés. Y el propósito de Dios es que pudiera habitar en medio del pueblo. Éxodo 25:40. En ese momento Moisés subió a adorar, ¿cierto? Subió al monte y allá estuvo 40 días en la presencia de Dios, al punto que el pueblo pensó que se había muerto. Pero allí Dios le da las tablas, ¿se acuerdan? Las tablas de los mandamientos. Escritos, dice la Biblia, por el dedo de Dios en piedra. Correcto, y Él las agarra. Y Él está ahí, y es el Éxodo 25:40 dice esto: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el modelo del tabernáculo fue tomado del cielo. No fue tomado de la tierra. Y es la forma en que Dios mismo establece cómo el hombre debía acercarse a Dios. Y los planes futuros que Él tenía. Por ejemplo, la música no fue creada en la tierra. El origen de la música fue en el cielo, en el trono de Dios. Y la música fue diseñada para adorar a Dios. No para nosotros pasarla bueno en las reuniones familiares, ¿no?
Ese no fue el objetivo de la música. Se desvirtuó el objetivo original de la música. Porque la música no fue creada para satisfacer tus emociones y tus sentimientos. Lo que a ti te gusta, ¡ay, hombre! Lo que a ti te emociona. La música originalmente fue creada para adorar y glorificar a Dios. Pero todo se ha desvirtuado, como lo que está pasando hoy en día. Usted ve un mundo desvirtuado, un mundo que se está destruyendo. Y que el corazón del hombre lo ha venido destruyendo por la influencia de alguien que era el encargado de la adoración en el cielo. Que era Luzbel o Lucifer, ¿cierto? Que se volvió Lucifer. Y ahora usted lo conoce como el chamuco, Satanás, Chucky, etcétera. El destructor, el que viene a hurtar, matar y a destruir. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿de dónde sacó el modelo del tabernáculo Moisés? Del cielo. Él tuvo un encuentro con Dios y Dios le permitió verlo. Ahora, recordemos que cuando bajó de la montaña su cara brillaba tanto que tuvieron que ponerle un velo sobre su cara. Es decir, la gente no soportaba el resplandor de gloria de Moisés. Y Moisés simplemente quedó impregnado de la presencia y de la gloria de Dios. Y lo que Moisés vio en el cielo y lo representó en la tierra, lo hizo por orden de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el tabernáculo no fue idea de hombres. Porque hoy en día los hombres hacen cosas para tratar de ganar la presencia de Dios y no es así. Tú no puedes hacer absolutamente nada para garantizar la presencia de Dios. Señor, hoy sábado fue al servicio, me estoy portando bien. Entonces me tienes que responder lo que te he dicho. Estoy conectándome todos los martes, los miércoles y viernes a la lectura. Martes y jueves juicioso, entonces Señor, tú me tienes que responder, yo veré. No es así. No son nuestros esfuerzos lo que hace que podamos estar en su presencia. Es lo que Él ha hecho, lo que nos permite estar en su preciosa presencia. Y a la forma de que Él lo dice. El mensaje de hoy es como el sermón del monte más o menos, en donde el Señor a lo último les dice: el que no coma mi sangre y bebe mi sangre no es digno de mí. Y se fue un reguero de gente, porque ya no les gustó lo que escucharon. Pero el que verdaderamente tiene hambre y sed de Dios, empieza a entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos para este tiempo. Porque se vienen tiempos difíciles. Se los digo, se vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Ahora imagínense que se vuelvan más difíciles. Solo los que estén firmes en Cristo son los que no van a resbalar. Entonces vamos a ver la segunda imagen del tabernáculo. Ahora lo vamos a ver, lo hemos visto en perspectiva y ahora lo vamos a ver como un plano. ¿Lo están viendo ahí bien? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, yo les voy a decir. Porque el tabernáculo se componía de un atrio exterior, que es todo esto, ¿sí? Como una cortina que lo separaba y que lo dividía. Y esto de alguna forma es tipo, usted sabe que todo lo del Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que Dios quería mostrar bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Correcto? Si está de acuerdo, dígame amén. Entonces, el tabernáculo es tipo también de nuestro propio cuerpo. Hay una parte que está exteriormente y hay una parte que está interior. Y esa parte interior está dividida en dos. Y esto representa el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso está cubierto. Pero más allá vamos a ver cuál es la idea de Dios con cada uno de los elementos, porque no es caprichoso que Dios haya colocado los elementos en ese orden o se los haya mostrado a Moisés para enseñarnos a nosotros. Entonces primero está, como yo les decía, el atrio exterior. Acuérdense que esto es un corte y esto está tapado por encima. Está totalmente cubierto. ¿Correcto? Entonces el atrio exterior es todo esto. Toda esta parte que está a la intemperie, que no tiene techo. Y el primer elemento que encontramos aquí cuando entramos, un punto importante es que esta puerta se llama el camino. Esa puerta tiene el nombre del camino. Y ya va a ver por qué tiene coherencia lo que Jesús después dijo en algún momento. Y por la puerta del camino es el único camino que tú puedes encontrar para entrar a la presencia de Dios. Este es el camino. Y apenas tú entrabas, te encontrabas aquí con el altar de la ofrenda quemada. ¿Por qué es bueno nosotros verlo así? Porque en ese tiempo solo los del pueblo de Leví y el sumo sacerdote podían entrar a esos lugares. O los sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios. De resto el pueblo no podía entrar allí. Era un lugar exclusivo para los sacerdotes. Entonces el primero que se encuentra acá es el altar de la ¿qué? De bronce.
y es ahí el sacrificio. Lo primero que nosotros necesitamos para accesar a la presencia de Dios es un sacrificio. El pueblo de Israel necesitaba ofrecer un sacrificio siempre que quería presentarse delante de Dios. ¿Y cuántos sabemos que nosotros, ya Dios mismo se proveyó para él mismo un sacrificio, que es el sacrificio de Cristo? Pero bueno, en el segundo lugar encontramos el lavacro, que esto era un lugar donde se lavaban los sacerdotes después de hacer el sacrificio. Y el lavacro simboliza el bautismo en Cristo, que se hace ese lavado inicial, pero el lavado continuo de nuestras vidas por el lavamiento de la palabra, la predicación, la enseñanza y aún la lectura de la palabra tiene tiene un efecto limpiador en nuestra alma. Entonces, el atrio exterior, puerta, altar de la ofrenda, ¿cierto? Del sacrificio y el lavacro. Ahora seguimos al interior. Voy a tocarlo rápidamente, simplemente porque necesito llegar a un punto. La siguiente imagen que encontramos es del lugar santo. Ese es el lugar santo. El lugar santo era la primera parte donde estaba cubierto. Y en ese lugar santo, ¿cierto? Había tres elementos. Esos tres elementos los podemos ver ahí, no se alcanza a ver muy bien, creo que sí, que se encuentran acá. Este es el candelabro de oro, que era el encargado de darle luz a todo este cuarto. Está las panes de la proposición, la mesa de los panes de la proposición, y aquí está el incensario, la mesa de donde se quemaba el incienso. Tres elementos, y de esto les voy a hablar más adelante, porque me voy a centrar en el candelabro de oro o menorá. Porque menorá quiere decir en hebreo, significa candelabro. Y el tercer lugar que encontramos es el lugar santísimo. Bueno, párame ahí un segundo. Entonces, ¿cómo se llamaba la primera puerta para entrar al atrio exterior? El camino. La puerta para entrar al lugar santísimo, o más bien la cortina, se llamaba la verdad. Para poder entrar a ese lugar santo. Y para poder entrar al lugar santísimo había que cruzar esta cortina, y esta cortina se llamaba la vida. Por eso es que dice la palabra de Dios que Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Correcto, porque en el lugar santísimo que ya vamos a ver, está separado por ese velo para separar la dimensión del tabernáculo, que era el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo también era llamado el lugar santo de los santos. Y en ese lugar era llamado el lugar santísimo porque ahí estaba el arca del pacto. No el arca de Moisés, no se confunda, es el arca del pacto. Y vamos a la siguiente imagen porque ahí vamos a poder ver el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía un propiciatorio o una tapa, que voy a encontrar aquí, ¿cierto? Y ahí era derramada la sangre, y estos dos querubines están encima de la tapa, por encima de ello, y ahorita lo vamos a hablar, porque las alas de ellos están extendidas y se tocaban entre sí. Dentro del arca del pacto habían tres elementos, porque en el arca del pacto está simbolizada la triunidad de Dios, o un Dios trino, que es un solo Dios, ¿cierto? El Señor nuestro Dios, el Jehová, uno es, dice la Biblia. Y ese uno no es que sea uno, sino que es unidad completa o unidad perfecta. Y dentro, siguiente imagen, vamos a encontrar los tres siguientes elementos. Ahora, si alguien está más perdido que el chavo el Día de la Madre, ¿cierto? Tranquilo, eso se encuentra en Éxodo 25 en adelante. Usted puede tomarse a la tarea porque están todas las especificaciones de todos los elementos en la forma que Dios los requirió. Yo simplemente le estoy dando un brochazo y lo que estoy poniéndole es ese ají en la empanada que le den ganas de comer más de lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ¿a cuánto les gusta el picante? No, aquí a nadie le gusta el picante, ¿no? ¿Cierto que no? No tenemos esa influencia mexicana que le gusta a uno el picante. Y uno llega sin comer picante, pero después ya le gusta, está uno así, pero le gusta el picante. Bueno. Pero no se me quede ahí porque algunos ya empezaron a pensar en tortillas y en lo que van a hacer después. Vuelva a traer su mente acá. Entonces, hay tres elementos que se encontraban. Y era las tablas, ¿cierto? De los mandamientos. Estaba en la tabla de los mandamientos. Y esa tabla de los mandamientos es la ley que simboliza la naturaleza de Dios. ¿Correcto? Y lo que está representando es al Padre.
ahí también se encontraba el maná. Acuérdense que el maná, cuando ellos estaban en el desierto, caía y solo duraba un día y para el otro día no servía. Era a diario y era el pan que les permitía tener vida. Pero en esa dimensión del arca, el maná no envejecía ni se podría. Porque cuando ellos recogían más del maná que tenían que recoger para el día, al otro día amanecía lleno de gusanos. Se dañaba, es decir, el pan es necesario a diario, pero en esa dimensión del arca de la presencia de Dios, acuérdense que la eternidad es un eterno presente y Dios habita en un eterno presente, entonces el maná no se dañaba y estaba ahí en ese ámbito de la dimensión eterna y aquí está el maná, ¿cierto? Algunos lo representan así, vi en otras fotos que eran como unas arepuelitas, así. Algunos les gustaría porque eran como tortillas, ¿no? Pero la palabra dice que eran como hojuelas, ¿correcto? Bueno, pero solo es la simbología o lo que representan. Y esto representa la provisión de Dios, el pan, y el pan está representando al Hijo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿correcto? Entonces aquí está representado el Padre, el Hijo, y esta es la vara de Aarón que reverdeció. Y esa representa el poder del Espíritu Santo, porque fue la vara de Aarón que floreció, porque eso simboliza lo milagroso. Y ahí está representada la triunidad, Dios tres en uno solo, en una unidad perfecta. Yo sé que algunos estudiosos de la Biblia se están saboreando esto, dicen, sí, y el Señor les está trayendo más versículos. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, ¿cuántos se acuerdan en qué dirección se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Ese velo, ¿en qué dirección? Fue de arriba hacia abajo, es decir, se rasgó desde Dios. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios ya no solo estuviera en el lugar santísimo, sino que tenía libre acceso, ¿cierto? A través de él. Ya no había que cumplir ciertas cosas porque ya iban a ser cumplidas o fueron cumplidas en Cristo los requisitos para entrar ahí, porque cuando Jesús muere pasa esto. Ahora recordemos que el tabernáculo terrenal, como les dije al principio, es una copia del tabernáculo celestial. Como es hecho en el cielo, así fue hecho en la tierra, una reproducción del mismo. Pero no quiere decir que fuera igual. Ahora vamos a verlo más adelante y usted lo va a entender más. Porque Juan fue arrebatado y quedó registrado esto en Apocalipsis. El apóstol Juan fue llevado al cielo y estuvo de pie ante el trono de Dios mismo y literalmente veía el lugar santísimo celestial y tuvo acceso ante el trono del reino. Y eso nos lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 13. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que quiero mencionar es que aquí él sigue describiendo, pero él ve algo importante, porque él, aunque estaba de Dios, vio los 7 candeleros de oro que están justo delante del trono de Dios. Así dice. Y si entendemos que el cielo es el molde del tabernáculo que se construyó en la tierra, entonces vamos a entender que Juan tuvo acceso al lugar santísimo. Él tuvo acceso ante el trono de Dios, pero en la sala del trono y la realidad de la sala del trono, él tuvo acceso a la sala del trono y a la realidad de la sala del trono. Por eso pudo voltear y ver el candelabro. Porque el velo que había que separaba a la humanidad del trono de Dios ya había sido rasgado. Es decir, siempre fue el plan de Dios mostrarle al hombre cómo Dios representaba. ¿Y por qué Dios lo hizo a través de símbolos? Porque cuando el hombre peca y el espíritu dice que en su espíritu muere, es desconectado de la presencia de Dios y ahora Dios no le puede hablar de corazón a corazón, sino que tiene que hablarle de una manera externa, con símbolos, para poderle explicar al hombre cuál era su plan y su intención, porque no iba a entenderlo. Voy a explicarlo de la siguiente forma. ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Usted está seguro? ¿Completamente seguro? Explíquemelo. Muchas veces nuestro entendimiento no va
a dar para comprender algo, pero hay una certeza en nuestro corazón de que así es. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos en el Espíritu y Dios puede corazón y a nuestro espíritu, aunque nuestro entendimiento no lo comprendamos completamente. Por eso es que la salvación no es hasta que yo entienda, sino hasta que yo crea. Porque en el reino de Dios es creer para ver. Y cuando yo creo, lo puedo ver. Más adelante es alumbrado desde la revelación los ojos de mi entendimiento y puedo comprender cosas como las que yo le estoy explicando a ustedes hoy. ¿Me comprende? Ahora, voy a seguir avanzando, porque esto simplemente es una introducción. Entonces, volvamos a retomar. Juan vio el trono, vio la presencia de Dios, volteó y vio el candelabro que se encontraba en el lugar santo, ¿cierto? Y demostró que él estaba en la misma sala del trono y estaba o sea, que se había quitado el velo que había allí. Ahora, vio a Jesús en medio de las 7 iglesias y lo vio en medio de los 7 candelabros de oro que representan los 7 espíritus de Dios. Y aquí ya empezamos a entrar un poco más en materia. Y la verdad es que el tabernáculo terrenal era una copia de la realidad del tabernáculo celestial. Hoy en día tú y yo tenemos libre acceso ante el trono de Dios. Por eso Él nos ha constituido reyes y sacerdotes para poder tener acceso ante el trono de la gracia. Ahora podemos hacerlo, antes no, y Dios lo está demostrando en el tabernáculo que no todos podían tener ese acceso, pero ahora sí podemos tener ese acceso. Ahora, por eso en el trono de Dios hay un propiciatorio, donde fue derramada la sangre de Jesús una sola vez y para siempre, porque acuérdese que está en la eternidad, y están los querubines también en el trono de Dios, que están encima de Dios, así como era en el arca del pacto. Entonces, si tomamos el tabernáculo, ¿cierto? ¿Puedes ponerme el plano del tabernáculo, por favor? Listo, ahí va. Lo tenemos acostado, pero si lo pusiéramos vertical, pasaría lo siguiente. Tendríamos la representación de los siguientes elementos. Está el lugar del sacrificio, ¿cierto? El altar de bronce. Después, ¿qué sigue? El lavatorio, ¿cierto? La fuente de bronce está ahí. Después encontraríamos en el lugar santo, a mano izquierda, ¿qué encontraríamos? El candelabro, a mano derecha los panes de la proposición, más adelante, un poquito más adelante, el altar de incienso y después la presencia de Dios. Y si usted se da cuenta y traza una línea, forma una cruz perfecta. Porque es la única forma a través de la cruz de acercarse agradablemente a la presencia de Dios. Y ahí está develado el misterio de la salvación. Yo sé que esto es mucha información para su mente, por eso le recomiendo que lo vuelva a ver, lo vuelva a escuchar, lo estudie, le pregunte al Espíritu Santo. Porque ahora bajo el nuevo pacto podemos ver claramente, el antiguo pacto se ve a la luz del nuevo, no al contrario. ¿Correcto? Usted es el nuevo pacto, puede ver el antiguo, pero no es el antiguo, le da luz al nuevo, porque el antiguo son tipos y sombras y ejemplos para que ahora nosotros que vimos la verdad de lo que Cristo hizo, ahora podamos comprenderlo. ¿A cuánto les gusta la enseñanza? A los que les gustan las prédicas están así. Y a los que les gusta la enseñanza están así. Pero no se preocupe, vamos a avanzar, ya establecimos el piso de la enseñanza. Porque sabe que para usted crecer necesita ser enseñado. El don de la enseñanza es la que le da crecimiento y piso sólido, base, para que sus creencias se vuelvan unas convicciones firmes. Porque a punta de prédica, usted no va a vivir de domingo en domingo, de sábado en sábado, va a vivir de una manera estable. Usted va a vivir como en un roller coaster. Porque la prédica le anima, le exhorta a cambiar, a moverse, a hacer algo. Pero la enseñanza es la que lo instruye, lo fundamenta, con la cual usted puede sobreedificar su vida en la realidad de Dios. Entonces, ahora vamos a entrar en uno de los, déjame ahí un segundito vamos a entrar a analizar uno de los elementos que se encuentran en el lugar santo, que representa también nuestra alma, ¿no? Pero es el candelabro de oro.
El candelabro o candelero. Y ahí sí puedes colocarme la foto del candelero, porque voy a explicar algunas cosas. Primero estamos la teoría, y después vamos a ver la práctica de todo esto, ¿ok? Entonces no se me distraiga, sacúdase, dele un codazo al que tiene al lado, dígale, ahora viene lo bueno. Eso no, pero con amor, no después salgan peleando y agarran mechoneándose. Bueno, algunos no se pueden mechonear, pero bueno, usted me entendió. Entonces, el candelabro de oro, si usted se da cuenta, está apenas entrando en el lugar santo a mano izquierda y representa los 7 espíritus de Dios. Ahora, no se deje confundir por el término, porque ahora voy a explicar algo, los 7 espíritus de Dios, porque dice, no es uno solo, tranquilo, ya voy para allá. Representa a los 7 espíritus de Dios. Y ese candelabro o menorá en hebreo tiene un vástago central, ¿cierto? Un vástago central con 3 uniones que van de izquierda a derecha o derecha a izquierda y están conectadas la una con la otra. ¿Correcto? Entonces vuelvo a repetir, un vástago central y 3 uniones que lleva a 7 candeleros alimentados por aceite. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del candelabro de oro? Alumbrar. Por eso está dentro del lugar santo, donde era un lugar oscuro y tenía que estar siempre. La luz del candelabro de oro no podía faltar. Ahora, aquí es donde empezamos a ligarlo con lo que dice Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Saldrá una vara del tronco de Isaí, refiriéndose a Jesús, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Usted sabe que cuando dice una vara del tronco de Isaí, ¿cómo se llamaba el papá del rey David? Isaí. Y sabemos que Jesús viene del linaje, ¿cierto? Del linaje de Isaí. Y también es conocido como el hijo de David, ¿cierto? El Salvador, el que iba a salvar el pueblo. Pero lo que el pueblo no sabía era que no solo iba a salvar el pueblo, sino que iba a salvar la humanidad. De la opresión, no de los enemigos, sino del enemigo cósmico. Cósmico de Dios, que es el diablo, y de nosotros. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Su lucha no es contra su suegro, su suegra, su esposo, su primo, su tío. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque todos estos espíritus inmundos gobiernan la vida de la gente. Continúo, dice así, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, es un solo Espíritu Santo, pero tiene 7 características o manifestaciones en nuestras vidas. ¿Cómo se lo explico? El fruto del Espíritu es uno solo. Ojo, no son 9 frutos del Espíritu, lea bien. Es un fruto del Espíritu con 9 manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5. ¿Correcto? 22 en adelante. Entonces, el número 7 en la Biblia siempre está representando perfección o lo completo. ¿Por qué este no tenía? Bueno, podemos colocar otra vez el candelabro, muchísimas gracias. ¿Por qué no tenía 6 o por qué no tenía 5? Porque tenía que tener 7 que representa el número, no es que el número sea perfecto, representa la perfección de Dios, representa lo completo y lo perfecto. Entonces los 7 espíritus de Dios son la plenitud del Espíritu Santo y todo lo que Él brinda sobre y en quien Él esté. ¿Listo? Vamos agarrando el tema. Mire esto. Entonces, el vástago central representa al Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor. Y los siguientes, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, están conectados y están conectados así. El Espíritu de sabiduría y el Espíritu de entendimiento. Según Isaías, capítulo 11, versículo 2. El siguiente son el Espíritu de consejo
y el espíritu de poder. Acuérdense que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y el siguiente es el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor del Señor. ¿Cómo se llama el tema de los mensajes que vamos a estar tocando estos sábados? El espíritu del temor del Señor. ¿Correcto? Yo no puedo decir, voy a decírselos con el fruto del Espíritu. No, yo tengo amor, pero no tengo paciencia. Eres un mentiroso. Yo tengo paciencia, pero no tengo amor. Eres un mentiroso. Porque si el fruto del Espíritu está en ti, lo tienes. Que no quieres operar en eso es diferente. Que no hayas desarrollado, por eso es un fruto, está como una semilla en ti y tienes que desarrollar, ¿qué? El fruto. ¿Quién te ayuda a desarrollarlo? ¿Quién te lleva a desarrollarlo? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando yo empiezo a morir para que Él sea el que crezca dentro de mí. ¿Cuántos están confundidos? Ni un amén, por lo menos se rieron. Por allá alguien honesto me levantó la mano. Está bien, tranquilo, tranquilo. No se tiene que aprender toda la teoría, solo escuche lo que el Espíritu Santo está queriendo hablar. O sea, lo que quiero decir a través de todo lo que dije hasta ahora es que Dios siempre ha querido manifestar su voluntad al hombre. Y que desde siempre Él ha tenido planeadas todas las cosas. Ahora, sigamos adelante. Ya entendimos que es un solo espíritu con 7 manifestaciones y que la manifestación central es el Espíritu del Señor, ¿correcto? Con 7 manifestaciones que son el espíritu de sabiduría y de entendimiento que están conectados, el espíritu de consejo y de poder que están conectados y el espíritu de conocimiento y de temor del Señor que están conectados. Ahora, esta menorá, acuérdense en dónde estaba, en el lugar santo. Y esta menorá o esta candelabro de oro daba luz para que los sacerdotes pudieran ir al extremo opuesto. Acuérdense que estaba al lado izquierdo, para que pudieran ir al lado derecho, donde está el lugar santo, al pan de la proposición. Y el pan de la proposición es tipo y sombra de Cristo. Ahora mire esto. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Amén, así es, Angelito. Gloria a Dios, tuvo revelación. Entonces, las 7 manifestaciones del Espíritu del Señor producen luz o iluminación para que sepamos cómo alimentarnos de la vida de Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo es el que revela, redarguye de pecado, justicia y juicio, y solo el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a Cristo. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Por la luz que arroja sobre el pan de vida que es Cristo. ¡Aleluya! Por eso es que usted va a encontrar personas, no, pero yo no creo que sea así. Me parece que no. No está siendo alumbrado por el Espíritu Santo cuando está yendo en contra de la palabra de Dios. Ahora, hay 7 manifestaciones. Si nosotros no operamos en esas manifestaciones, dejamos que el Espíritu Santo no opere en esa manifestación, no va a venir la plenitud y la perfecta de Dios en nuestras vidas. Y eso es una de las explicaciones de lo que está pasando aquí en la iglesia. Yo sé, el mensaje comenzó elevado, pero aquí estoy empezando a aterrizar, ¿ok? Entonces ahora, que ahí vamos a aterrizar, abre el espacio de su corazón, porque aquí está lo importante que usted y yo tenemos que entender. Porque si no operamos en el temor del Señor, no vamos a poder ver la operación completa de las otras manifestaciones con poder sobre nuestra vida. El espíritu de temor del Señor va conectado con el de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del Señor y de todas las cosas, porque Él es omnisciente. Es decir, una persona no va a llegar a conocer plenamente a Dios si no está operando en esa persona el temor del Señor. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia, hoy en día. Tenemos buenas prédicas, buenísimas, tenemos buenos grupos de alabanza, aleluya, buenas luces y todo esto, pero no hay temor de Dios y no hay conocimiento de Dios. Porque cuando tú empiezas a conocer a Dios en su dimensión, un temor santo se empieza a apoderar de ti. Acuérdate lo que enseñé hace 8 días, que hay temores destructivos y temores constructivos. El temor constructivo es el que guarda la vida, el que te salva la vida. Un temor santo es cuando usted se pone el cinturón de seguridad.
No porque tenga miedo de que se va a estrellar, sino que usted por temor a lo que pueda pasar adelante, se cuida. ¿Sí o no? Y usted no anda, ay, el cinturón, No, no, no. Usted se lo pone. Porque usted, y le dice a sus hijos, pónganse el cinturón. ¿Por qué? Porque usted, de alguna forma, ese temor constructivo le hace preservar y proteger. Correcto. Cuando conocemos a Dios en su dimensión, entendemos que estamos en la presencia de Dios. Que no es tiempo de, aquí va, ¿qué más estoy? No, un momento. Aunque Dios no está en contra de que nos divirtamos. Él se goza con nosotros. Pero hay momentos de reverencia. Hay momentos, tenemos que aprender. Aún en la alabanza, se lo voy a decir. Cuando no discernimos bien, hay momentos que no son para aplaudir. Tenemos que aprender a conocer al Señor y solo es a través de un espíritu de temor que empezamos. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor al Señor es apartarnos del mal. Es decir, todo aquello que a nosotros nos parece pero que está en contra de la voluntad de Dios. O todo aquello que no es de Dios. ¿Estamos en un mismo espíritu? Gloria a Dios. Entonces, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo producen luz o iluminación para que sepamos cómo alimentarnos de la vida de Cristo. Si no operamos en el temor del Señor, no vamos a ver la operación completa de las otras manifestaciones con poder sobre nuestra vida. Y esta es la razón, escuche muy bien, porque yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo sí. Mauricio, seguramente tú sí te lo has preguntado. Tranquilo, Maito, eso abrió los ojitos. No. Pero tú seguramente te lo has preguntado. ¿No te has preguntado por qué la iglesia primitiva o la iglesia de los comienzos caminaba en tanto poder? ¿Sí ven que ya estoy aterrizando el mensaje? ¿Cuántos hemos orado por milagros, señales, prodigios en la iglesia, manifestaciones gloriosas de Dios? Pues estamos encontrando una respuesta. La iglesia primitiva caminaba en el temor del Señor y por eso conocía lo que Dios quería. Y eran guiados por el Espíritu Santo, aún para ir a predicar a un lugar o aún para no ir a un lugar a predicar. Como Pablo decía, por el Espíritu me impidió entrar allí, pero sí me llevó a predicar acá. Temor de Dios. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 5. Hay un hecho bíblico, real, histórico. Sucedió, sí, en la iglesia primitiva. Un hecho que para muchos, gloria a Dios, hoy en día no se replica. Y es este. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Mira, gracias a Dios nos congregamos y aún hay irreverencia. Algunos están haciendo otras cosas. Voltea al que tiene al lado o al que tiene atrás, dígale, préstale atención a esto. Al que tiene atrás, dígale, préstale atención a esto, que Dios te está hablando. Eso, a todos. Porque a veces nos escondemos ahí detrás. No. Dios te está hablando y más te vale que escuches. Para que después no digan, no, Señor, a mí nadie me dijo. Es mi responsabilidad decírselo, lo que dice en la Biblia. Yo no le estoy contando lo que a mí me ocurrió, una historia que lo que dice la Biblia. Mire esto, lo leemos, dice así, Hechos 5, 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hoy en día el mentir es algo tomado muy liviano. Pero mire lo que ocurre acá. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se lo voy a decir en buen colombiano, colgó los guayos. Se murió. Expirar es que murió. Su último suspiro dio y cayó muerto. Dimensione el asunto. Póngalo en este tiempo. Que alguien llega, no, pastor, que es que esto es para el Señor.
¿Por qué mentiste? Por palabra de conocimiento Pedro sabía. Dijo, y le dijo así, como si, ¿para qué trajiste eso? Si tú lo hubieras vendido y hubieras querido no traerlo, no lo traigas. Es tuyo. Pero quisiste engañar a Dios. Y yo le voy a decir algo, no es engañarnos a nosotros los pastores, no es engañar a la iglesia, estás engañando a Dios. Y en ese momento la persona cayó muerta. ¿Qué pasaría hoy en día donde eso se dé en ese nivel? Muchos pensamos, Señor, tu preciosa presencia. Y después de saber eso, seguimos diciendo, Señor, tu preciosa presencia. Pues yo sí me quiero arriesgar. Yo sí quiero la presencia de Dios. Sí quiero caminar en el temor de Dios. Y se lo digo, yo predico con temor y temblor. Siempre que me paro acá. Porque yo le estoy hablando a los hijos de Dios. Y su papá me llama a mí la atención. ¿Qué le estás enseñando a mis hijos? Por eso es que el más importante no es el que se para acá, sino el que se sienta allá. ¿Me comprende? Usted es un hijo de Dios. Y su papá y mi papá nos está enseñando que hay un componente importante que Él nos quiere enseñar y es el temor de Él. La Biblia dice que tengamos temor solo de aquel que puede echar nuestras almas al infierno. Y ese no es el diablo, es Dios. Dice así, el 5, al oír Ananías, podemos colocarlo, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y dice, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué produjo la manifestación del poder de Dios en ese lugar? Que todos empezaran a tener un temor de Dios. Es decir, que no tomaran tan livianamente lo que le estaban prometiendo a Dios. Pregunta, ¿qué tan livianos son los compromisos que tú haces con Dios? ¿Qué si en los últimos tiempos estamos orando por la presencia de Dios con mayor poder y gloria y empieza a venir un mayor poder y gloria de la presencia de Dios en la congregación o en tu casa o en el lugar donde tú estás? Porque cuando hay un aumento del poder, del conocimiento de Dios, también hay un incremento de su celo. Celo de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso, que somos templo del Espíritu Santo? ¿Qué estás permitiendo que en el templo del Espíritu Santo se haga? Mentiras, borracheras, adulterios, fornicaciones en el templo de Dios. Te aseguro que tú condenarías si en este lugar encontrarás personas fornicando y adulterando y mintiendo y así, aquí en este lugar, grafiteándolas, y te parecería inaceptable. Pues te digo algo, tú eres templo del Espíritu. Tú eres templo del Espíritu Santo. A algunos les gusta grafitear el templo del Espíritu Santo. Ahora, no me malentiendan, no estoy condenando a nadie que tenga un tatuaje, ¿no? Solo es que le preguntes al que es dueño de tu templo, ¿qué quieres que hagas con su templo? No con el tuyo, porque tú no tienes templo. Tu cuerpo ya no es tuyo. Pues si le entregaste tu vida a Cristo Jesús, ya no es tuyo. Si no, pues sí, es tuyo y haz lo que quieras, pero en el día en que partas de esta tierra va a venir el juicio. Porque solo hay un camino, una verdad y una vida. ¿Me comprende lo que quiero decirte? O sea, yo no te estoy condenando, ni estoy tratando de poner temor sobre tu vida, sino que estoy tratando de ponerse un temor santo, reverente, que te va a guardar el día de mañana de lo que piensas, de lo que hablas, de lo que haces. Porque todavía hay personas que son mal habladas y hablan vulgaridades, de doble sentido. Un momento. De una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Todavía estás anhelando de las cosas del mundo. Eres templo de Dios. Yo sé que esto no es popular, pero es la Biblia. Yo no me puedo saltar la palabra de Dios. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo no preparo la iglesia sin mancha, sin arruga.
Él la prepara. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo y su palabra. Yo obedezco, yo soy un medio, yo soy un mensajero. Y la misma palabra que va para allá también viene para acá porque es doble filo. Entonces, cuando vemos el tabernáculo de reunión, el celo del atrio exterior no era igual al del celo del lugar santísimo. Es decir, nadie podía entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero los otros sacerdotes sí podían estar en el atrio exterior, porque la presencia de Dios hay un celo. Dios establece un celo de su preciosa presencia. Por eso Jesús, cuando entra al templo y ve todo eso, empezó a voltear las mesas y dijo: la casa, el celo de tu casa me consume, porque sí hay un celo de parte de Dios. Hechos capítulo 5 versículo 11 continúa diciendo más adelante la historia de Hechos 5. Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínate que tú un día estás en tu casa y te llaman: no fue al servicio. No, ¿qué pasó? Uy, menos mal no fue. ¿Por qué? Porque llegó este hermano, el hermano Ananías. No voy a dar nombres porque después alguno se siente... El hermano Ananías, y llegó delante del pastor que dijo que traía una ofrenda. Y él dijo mentiras. Ah, bueno, pero eso es nada nuevo. Dijo que le iba a dar a Dios y no le dio. Ah, pues eso no es nada nuevo. No, lo nuevo es que cayó muerto. Mi pregunta es: ¿cuántos volveríamos a la iglesia? ¿Cuántos volveríamos a congregarnos? ¿Usted se está dando cuenta de tan poco temor de Dios tenemos? Ahora, esto no es ley. No te estoy hablando de la ley, te estoy hablando del nuevo pacto. Te estoy hablando cuando Jesús murió y ellos son creyentes del nuevo pacto. Porque el último mover del Espíritu Santo va a ser con mayor gloria que el del principio, pero va a requerir temor de Dios. Temor real, genuino de nuestros corazones delante de Dios. Y hay palabras que sí dividen. Esto es un momento donde Dios está pasando el cernidor sobre su iglesia y está dividiendo lo que es trigo de lo que no es trigo, porque el hacha, la raíz ya está puesta y el Señor viene pronto. Entonces, el versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, cuando estas cosas se manifiestan, se restaura el temor de Dios cuando empiezan a ocurrir ese tipo de cosas. Obvio, yo no estoy orando para que nadie se muere. Dios nos libre, Señor, líbranos de que alguien caiga muerto. Dios nos guarde. Sino todo lo contrario, el temor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Ahí empezamos a arrepentir: Señor, yo no quiero que esto me acontezca. Yo le digo, el infierno es real y es terrible. Es terrible. Es real. No creas que puedes jugar con la gracia de Dios. No lo creas. La paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Pero ahora, no solo el temor de Dios trae estas cosas, porque mire también lo que trae el temor de Dios restaurado. Están en los versículos 12 al 16 de Hechos capítulo 5. ¿Qué tal que dijera el Señor: por cuanto te has dormido en un servicio, hasta ahí llegó tu vida? Y usted no abra los ojos, quedó. Le aseguro que si a alguien le pasa, nadie se vuelve a dormir. ¿Sí o no? Porque lo que le pasa a uno, yo no quiero que me pase a mí. No los estoy condenando, estoy jugando con ustedes, ustedes saben. Pero dice Hechos capítulo 5 versículos 12 al 16, dice: y por la mano de los apóstoles, uno se imaginaría, no, nadie volvió a la iglesia, pero mire esto: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire esto. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos
eran sanados. Y esto es lo que pasa cuando el temor de Dios es restaurado en la iglesia, en los hijos de Dios. Empezamos a caminar en temor de Dios. Recuperamos lo que es la plenitud del Espíritu Santo, la manifestación de sus 7 espíritus en nuestra vida, un conocimiento genuino y real de Dios sobre la actividad de la iglesia. Entonces, primero, el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea que había grandes señales y maravillas entre ellos. ¿Cuántos queremos ver señales y maravillas? Aleluya. 12 continúa diciendo, y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. Es decir, el temor de Dios va a traer unidad entre los hijos de Dios. Nos une. 3. Versículo 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, el pueblo incrédulo nuevamente teme y respeta a la iglesia. Y no solo eso, empieza a caminar la iglesia en santidad, verdadera santidad, apartados para Dios, en pensamientos, en palabras y en acciones. Aleluya, yo quiero eso. ¿Cuántos? Yo quiero eso, Señor. Yo quiero caminar apartado para ti, Señor. 4, versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Quiere decir que la gente empezó a entender que con Dios no se juega. Y que si tomaban una decisión, era una decisión de vida o de muerte. No como hoy en día el cristianismo light se volvió algo de moda. Gloria a Dios, Dios te bendiga, pero yo sigo viviendo mi vida como yo quiero. No. El temor de Dios empezó a decirle a la gente, si vives para Cristo, mueres para ti. Porque el que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No vas a ser popular más en este mundo. Porque el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Gloria a Dios. Por eso los apóstoles, los seguidores de Cristo, los golpeaban, los metían a la cárcel y ¿saben qué hacían ellos? ¡Gloria a Dios! Se alegraban porque eran dignos de sufrir por la causa de Cristo. Hoy en día nos trasteamos de iglesia y dejamos de venir. Ustedes no, ¿sí o no? Porque ustedes vinieron. Los que no vinieron. No, pero algunos han venido y no vinieron hoy tampoco, ellos tampoco. Mejor dicho, no estaba hablando con esta iglesia, estaba hablando con otra. Sí, en Colombia, por allá. Versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles. ¿Quiénes? Todo el mundo sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Usted imagínese salirse de su casa. Sale Pablo de su casa, va a trabajar y gente poniendo enfermos ahí, mirando dónde cae el sol para que por lo menos ni siquiera ore que la sombra caiga ahí. El poder de Dios. ¿Usted se imagina que en su vida empiece un poder así, nuestros hijos en temor de Dios, cómo empiezan a andar? ¿Sí o no, Junior y Andy? Empezaría uno a andar con temor de Dios, sin esconderse de la presencia de Dios. ¿Sí o no? Yo sé que es intimidante que a uno lo llamen del micrófono. ¿Me comprende? Pero yo le digo, si ustedes no se escapan de mis ojos, se estarán escapando de los ojos de Dios. Por más de que intentemos escondernos. ¿Qué pasaría si en la iglesia alguien estuviera en pecado y lo llamáramos al frente para reconvenirlo? Por amor de él, porque si sigue pecando, va a morir. ¿Sabe qué pasaría? La gente empezaría a caminar en temor de Dios. Unos criticarían. Uy, ¿cómo se le ocurre? Uno puede hacer lo que... Sí, pero es que yo estoy aquí para preservar su alma, no su reputación. Y aún la mía. Yo tengo que caminar con temor y temblor, como decía Pablo, no habiendo sido yo heraldo o ejemplo, el día de mañana sea yo descalificado. Es que el temor de Dios es para todos, no es solo para mí. Pero ¿qué pasaría si tú pensaras esto antes de pecar? Decir, uy, no, pero si yo peco después, todos se van a dar cuenta que yo pequé y me van a llamar al frente. Porque Dios opera en un espíritu de sabiduría y conocimiento en la vida de alguno de los hermanos de la iglesia o en la vida del pastor, y van a hacer descubierto mi pecado. Por eso es que cuando invitamos a un profeta a predicar, muchos empiezan a arrepentir. Señor, yo me arrepiento, y tú dices que cuando uno se arrepiente ya no te acuerdas más de los pecados.
Imagínense que el Señor trayera una unción profética sobre la iglesia. Y donde el espíritu de palabra de ciencia, conocimiento, donde sabiduría de hechos pasados, presentes y futuros empezaron a operar en los hermanos. Usted no podría venir en paz cuando sabe que tiene una vida oculta de pecado, porque usted no sabe quién se está dando cuenta de su pecado. ¿Eso no trae un temor santo que nos guarda? Eso nos guardaría. ¿De qué? De pecar. De antes de pecar le estaríamos pensando 2 veces. ¿Se da cuenta lo beneficioso que es el temor de Dios, que preserva, que ama, que conserva, que cuida? Sí, gracias, Señor. Entonces sacaban los enfermos, los ponían en las camas, en las calles y en los lechos para que pasara Pedro, para que pasara Néstor, para que pasara Pablo, para que pasara Mari, para que pasara Vani, para que fueran sanados. Gloria a Dios. Entonces había una atmósfera de poder e incremento de fe. Y quinto, dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es decir, no había enfermedad en la iglesia. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Porque cuando está la manifestación de los 7 espíritus de Dios en una congregación, todo es completo. Y el Espíritu Santo puede operar como Él quiere a través de nuestras vidas. Pero necesitamos empezar a restaurar esto. Hay una historia de un hombre que dice que él fue llevado al cielo y que se asombró que en el cielo había una biblioteca y que en la biblioteca había un libro que decía los 7 espíritus de Dios. Y que cuando él abría el libro eran como subdivisiones de libros que estaban ahí. Y estaba ahí el libro, estaba el del temor del Señor. Voy a decirlos en orden porque me lo sé, pero no en el orden. Pero que él abrió y estaba ahí primero el espíritu de temor del Señor. Después estaba el libro del espíritu de sabiduría, ¿cierto? Y el espíritu de entendimiento. Después el espíritu de consejo, el espíritu de poder. Después el capítulo del espíritu de conocimiento y con la contratapa era el espíritu de temor del Señor. Pero él notó algo, que cuando estaba, la contratapa estaba arrancada. No estaba parte del libro. ¿Cuántos no hemos tenido una Biblia así que de un momento a otro ¡blup!, nos quedamos con un pedacito al lado con la pasta? Pasaba así, la pasta estaba despegada. Y el Espíritu Santo le habló. Dijo, por eso es que no me puedo mover con poder y gloria en la iglesia. Porque falta temor del Señor. Porque falta temor del Señor. Y que él dice que cuando vio que esa pasta se pegó, ¡bum!, el libro iluminó. Porque hay una manifestación plena del poder de Dios. Obviamente es la experiencia de un hombre, pero nos ilustra muy bien lo que Dios nos quiere hablar hoy. Ahora mire esto. Cuando hay la manifestación en ese poder y gloria del Espíritu Santo, hay un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento en su vida? ¿Cuántos quieren un verdadero avivamiento en su corazón? Póngase sobre sus pies. Quiero decirles algo que viene a mi corazón y es esto. La manifestación del poder de Dios en su plenitud no es agradable a nuestros sentidos. Porque a veces pensamos que como nos sentimos bien en la alabanza y nos sentimos tan chévere, la presencia y la manifestación de Dios es así. La presencia y manifestación de Dios es tan poderosa que nos pasaría lo que le pasó al apóstol Juan cuando escuchó la voz del Señor detrás de él y él se volteó y lo vio. Y que es la misma manifestación que le pasó a muchos de los profetas del antiguo pacto cuando ellos vieron y estuvieron en la presencia misma de Dios. Lo dice Apocalipsis 1, versículos 17 al 18, dice así. Cuando le vi, caí como muerto. ¿Puedes ponerlo? Apocalipsis 1, 17 al 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto. Es decir, él tuvo temor de su vida. Él tuvo temor. Cuando yo tuve un encuentro con Jesús, yo caí a sus pies.
por el pecado que había en mí. Y empecé a mencionarle y a confesarle mi pecado, pero él me decía, te amo, te amo, te amo. Y mira lo que le pasó a Juan, dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Lo que el Señor le está diciendo era, no es que no tengas un temor del Señor, sino no tengas un temor de miedo. Porque Dios no va a venir a destruirte. Dios va a venir a preservarte, a amarte y a edificarte. Pero tienes que estar dispuesto a empezar a cultivar en tu corazón, a dejar que el espíritu de temor de Dios empiece a tomar control de tu vida. No estoy diciendo que te vuelvas religioso. Cállese, ponga cuidado, mire que... No, esto es para ti, no es para el que tienes al lado. Tú, para que no mires la paja del ojo ajeno, sino que tú empieces a establecer un temor de Dios. Y que si le vas a decir al Señor que vas a hacer algo, hazlo. Y ahí se va a empezar a restaurar el temor de Dios en tu corazón. Si te comprometes con algo con Dios, hazlo. Aunque eso te cueste tu propia vida. Aunque eso te cueste tu propia reputación. Porque no podemos seguir tomando a la liviana la presencia de Dios. Él es un Dios santo. Y después no digas que no te avisamos. Vamos a cantar una canción. Y mientras la cantas, entrégale tu corazón. Yo sé que no ha habido una mala intención cuando nos hemos comprometido con Dios a cosas y tal vez no hemos cumplido. Es tiempo de empezar a cumplir lo que le prometimos al Señor. Es tiempo a empezar a cumplir nuestros votos. Es tiempo de empezar a morir y madurar. Y dejar que Dios viva su vida en nosotros y a través de nosotros. Te garantizo que no hay mayor gozo que morir para vivir para Él. Te lo aseguro. Nada en este mundo va a poder saciarte con plenitud, sino solo su preciosa presencia manifiesta en ti. Te lo aseguro. Pero tienes que empezar a dejar que el Espíritu Santo, a través del espíritu de temor, gobierne tu corazón. Acuérdate, no es miedo. Y por eso es que voy a seguir desarrollando este tema para que no quede inconcluso, sino que lleguemos a un completo entendimiento. Si tal vez tú no has comprendido qué es el temor del Señor, mira el mensaje de hace 8 días. Tenemos algunas deficiencias de audio, pero no desfallezcas, escúchalo y que el Espíritu Santo te hable. Entonces vamos a colocar esta canción y mientras la cantamos, derrama tu corazón. Vamos a tomarnos un tiempo para buscar al Señor, para buscar a su Espíritu, que Él tome control de nuestra vida. Señor, gracias por tu Santo Espíritu.